tal? Yo soy Meli. Estos 30 días voy a estar probando los zapatos minimalistas o barefoot que se han hecho tan famosos. Me interesa sobre todo saber si realmente son tan cómodos y beneficiosos. Los estaré utilizando en todas mis actividades en este periodo de tiempo para más o menos hacerme una idea si realmente valen la pena o no. Hay muchísimas personas que están a favor de este tipo de calzado y por el contrario hay otras que son detractoras, que dicen que nos hace falta amortiguación, y es sobre todo lo que más me interesa probar para que tú no tengas que hacerlo. Y hablemos de los requisitos para que un zapato sea considerado minimalista. Tiene que ser flexible, es lo primero de todo. Miren la cantidad de flexibilidad, es una locura. Tiene que ser plano en relación al talón y la parte delantera del pie. Esto le llaman muchas veces zero drop, o sea, como caída cero, y es que no tenga tacón. Y luego tiene que ser amplio en la parte delantera para que quepan todos nuestros dedos y se puedan mover con facilidad. Para resumirles un poco de dónde viene esta idea de andar descalzos o utilizar zapatos minimalistas, es que realmente en nuestra planta del pie tenemos muchísimas terminaciones nerviosas, unos 40 músculos involucrados. Es algo que a mí me llamaba la atención bastante desde que empecé a hacer yoga, tener un poco más de conciencia de nuestros pies. Y estos nos dan señales a nuestro cerebro de cómo es el suelo y cómo debe comportarse nuestro cuerpo y los músculos de nuestras piernas para responder a esos estímulos. Así que en resumen, mientras más amortiguación tendremos una noción equivocada de lo que está debajo de nuestros pies, además de perder su forma natural. Y es lo que prometen este tipo de zapatos. Tienen una lista de beneficios enormes que se supone que ayudan con la fortaleza de nuestros pies, el balance, hay veces que incluso ayudan a compensar un poco el peso y generar menos problemas de espalda, incluso de cuello. Toda una teoría bastante interesante de cómo pueden beneficiarnos estos zapatos. Y bueno, esto es toda la teoría, pero pongámoslo en práctica. Lo primero que empecé a notar fue la libertad que sientes en los dedos. De hecho, los primeros días me veía a mí misma moviéndolos constantemente y me parecía una sensación extraña, pero muy positiva. Luego de caminatas largas comencé a notar los pies súper adoloridos, como cuando vas al gimnasio después de mucho tiempo y al día siguiente te duele todo el cuerpo, pero la sensación fue desapareciendo poco a poco. Si nos ponemos un poco a pensar en ello, nuestros pies están acostumbrados a estar restringidos con los zapatos que utilizamos, sobre todo las mujeres. Estoy hablando de tacones, zapatos que terminan en punta. El tema de la sensibilidad para mí no ha sido problemático porque practicando yoga es algo que tengo que tener en cuenta siempre. Haciendo yoga no solo tienes que estar consciente de tu cuerpo, sino también de dónde colocas exactamente tus pies, tus manos, sentir el tacto de la tierra. Donde sí noté un cambio drástico es la propiocepción, es decir, cada obstáculo, rendija, desnivel o lo que sea que estuviese en el suelo, la siento perfectamente, cosa que para hacer senderismo en la montaña ha sido súper útil. Ahora tengo muchísima más confianza y a la hora de caminar en la naturaleza me siento bastante confiada. En cuanto a ampollas, rosaduras y cosas así, no ha sido mi caso, salvo un día que hacía muchísimo calor y el asfalto estaba tan caliente que me quemé un poco los pies, pero ahora que lo pienso me hubiese pasado con cualquier otro tipo de zapato. Este tipo de zapatos también, y curiosamente, los recomiendan para levantar pesas. Sí que es cierto que hay algunos zapatos que están específicamente diseñados para los powerlifting o levantadores de pesas y tienen un poquito el talón elevado para soportar un poco más el peso, restringir la movilidad porque no te interesa que cuando levantas tantísimo peso se te mueva el talón. Entonces entiendo que en esos casos específicos sí tengas un zapato indicado para esto. Hoy en día contamos con la suerte que hay muchísimas marcas y modelos de zapatos minimalistas, pero sí que creo que hay una cosa que normalmente no se entiende bien, y es que no es que solo haya un tipo de zapato minimalista, sino que hay otros modelos que son para, por ejemplo, hacer senderismo. Yo en mi caso tengo dos, tengo unos para hacer senderismo y los otros para hacer día a día, ejercicio, etc. Cada vez me empezó a parecer más divertido el utilizar los zapatos. También me he dado cuenta que he tenido que regular un poco mi pisada a la hora de salir a la calle. Hay mucha gente que se queja de que les duele el talón al principio, por eso recomiendo encarecidamente que esa transición de zapatos normales a zapatos minimalistas no se haga de un día para otro, y mucho menos para hacer una actividad bastante fuerte.
Otra cosa que recomiendan bastante, y yo lo he probado y ha sido magnífico, son las medias o calcetines de deditos. Esto es muy interesante porque también existen unos separadores de dedos que suelen ser de silicona o de un tipo de plástico que es así un poco más flexible. A mí particularmente no me ha llamado la atención. Yo creo que sería interesante para una persona que tenga problemas en los pies o que los tengas unos encima de otros y por eso les haga daño, pero en mi caso no lo he visto necesario. Creo que los calcetines de deditos ya ayuda bastante a poder separar un poco los pies. Una de las cosas que más me sorprendió y de hecho me motivó bastante a probar este tipo de calzado es saber que se supone que nuestros pies son más o menos así, estamos acostumbrados a verlos así porque están restringidos, pero deberían ser así. Ahora bien, es fácil de entender una vez que vemos este tipo de tribus africanas que van descalzos la mayoría del tiempo y tienen los pies muy parecidos a nuestras manos. Otro ejemplo que no se suele mencionar es que en Australia tienen por costumbre quitarse los zapatos e ir descalzos casi la mayoría del tiempo, es decir, van a una cafetería, una librería, van a todos lados descalzos. Y forma parte de su cultura de conectar con la naturaleza y como dato curioso, el precursor más famoso de este tipo de movimiento es precisamente australiano, así que no es coincidencia. Como puntos negativos, si tengo que destacar algunos, sería la apariencia, ya que no son tan estéticos, aunque imagino que con el tiempo esto va a ser algo que tiene que cambiar. Y que la mayoría de ellos no te protegen del frío o la lluvia, tendrías que tener 2 pares, por ejemplo unos para invierno y otros para verano, otros para la montaña si es que los necesitas. Pero bueno, seamos sinceros, todos tenemos más de un par de zapatos deportivos, así que eso no sería un problema como tal. Y por último, otro punto negativo es que no puedes cambiar de la noche a la mañana. Esto debe ser una transición, como ya les dije, y sé que esto puede ser bastante estresante para mucha gente. En conclusión, tengo bastante claro que mi intención no es correr descalza, pero sí tener más información de cómo son nuestros pies, sentir cómo los estamos usando, para poder decidir realmente qué tipo de zapato usar y poder mejorar la técnica al caminar o correr. Así que si te ha gustado el vídeo y quieres que pruebe más cosas al respecto, por ejemplo, ir un poco en profundidad de cómo hacer la transición de un zapato normal, habitual o clásico a uno barefoot, déjame en los comentarios y me encantaría hacerlo, la verdad, porque sí que tengo muchos tips de cómo afrontar esta transición. Así que nos vemos en otra. Un beso y adiós.